Muy buenas noches, hoy es martes 11 de mayo de 2010 y comenzamos este espacio informativo. Antonio Barreras Jiménez y Manuel Romero Aguado, ambos de la Puebla de Cazalla, fueron asesinados en 1941 en el campo de concentración nazi de Gusen. Ahora la Diputación de Sevilla ha recordado sus nombres y el de otros cientos de sevillanos que corrieron su misma suerte y les ha homenajeado colocando una placa en su memoria. Una representación de nuestro ayuntamiento estuvo presente en dicho acto. Hasta 2003 no se comienza a visualizar en Sevilla las víctimas andaluzas y sevillanas del horror nazi con la imprescindible colaboración del franquismo y de su representante ante Hitler, Serrano Suñer. En una primera exposición en la sede de la radiotelevisión andaluza, con la colaboración de la Amical de Mauthausen en 2004, coincidiendo con el montaje de la exposición La memoria de la barbarie sobre Ana Frank, en la Fundación Tres Culturas se añadió apresuradamente los nombres hasta ese momento conocidos de 905 andaluces, donde algunas familias descubren a sus parientes entre esas víctimas. En el 2006... esa cifra alcanza ya los 1.494 gracias al trabajo de investigación de Ángel del Río y Sandra Checa, que se plasma en el libro Andaluces en los campos de Mauthausen. El 8 de mayo de 2005 se conseguía, no sin ciertas dificultades, que por primera vez un alto representante del Gobierno de España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Junta de Andalucía, consejera de Justicia Evangelina Naranjo, hicieran acto de presencia en las instalaciones Memorial de Mauthausen y presentaran un reconocimiento institucional a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto. A ese acto asisten algunas asociaciones y colectivos memorialistas andaluces con el apoyo de la Junta de Andalucía. Ahora, el pasado 5 de mayo de 2010, a las 12:30 de la mañana, fue la Diputación de Sevilla la que homenajeó y reconoció a esas víctimas olvidadas a través del montaje de una placa con los nombres de los 80 naturales de la provincia de Sevilla, de los 114 consignados hasta el momento, de los que solo 34 sobrevivieron, 76 fueron asesinados y 4 resultaron desaparecidos. El día 5 de mayo, a las 2:30 de la mañana, en un pasillo que une los dos grandes patios de la Diputación Provincial de Sevilla, tuvo lugar un acto de homenaje y el descubrimiento de una placa de los sevillanos que lucharon en el bando republicano durante la Guerra Civil. Estos hombres se salvaron del horror de la represión de Franco. Cruzaron los Pirineos y malvivieron con el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fueron apresados y llevados a los campos de concentración nazi. De los más de 100 sevillanos retenidos, se salvaron poco más de una veintena. El resto, nombres muchos de ellos desconocidos hasta la fecha, han quedado el día 5 de mayo de 2010 inmortalizados en una placa en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla. El acto ha sido fruto de un convenio firmado en febrero por la Junta y la Diputación para recuperar la memoria histórica en la provincia. Ha tenido lugar coincidiendo con la fecha en la que harán 65 años de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen, que con 7.300 españoles encerrados se dio a conocer entre los deportados como el campo de los españoles. Para que continúe su memoria y el olvido no absuelva a los verdugos, reza la placa, en la que también se incluyen la localidad natal, el año de fallecimiento y el campo de exterminio donde fueron ejecutados cada una de esas 80 víctimas sevillanas del horror nazi. El delegado en Andalucía de la Asociación Amical de Mauthausen, Ángel del Río, habló con algunos asistentes previamente al acto de cómo muchos de los que figuran en la placa eran simplemente jóvenes de origen rural y con ideas antifascistas que tras luchar en la resistencia francesa se vieron rápidamente encerrados en un lugar donde se degrada la condición humana y en el que se llegaron a ejecutar 30 y tantas formas diferentes de morir.
La mayoría se producían por agotamiento en el trabajo en la fábrica, quien a duras penas aguantaban y se quedaban como una piltrafa humana. Finalmente eran ejecutados con inyecciones letales, la cámara de gas u otras formas igualmente horribles. Otros, en cambio, no eran capaces de soportar el horror y, tal como relata Ángel del Río, que cita la historia de dos hermanos vecinos de Estepa en el campo de concentración de Gusen, que viendo el estado en el que se encontraba su hermano y convencido de que iba a ser ejecutado, decidió llevárselo hasta la valla metálica que estaba electrificada y los dos se arrojaron sobre ella. La mayoría de las víctimas que figuran en esa lista del horror, como la califica Ángel del Río, son de la capital y de Lora del Río. Entre las dos suponen una cuarta parte del total de los fallecidos en el campo de concentraciones nazi perteneciente a la provincia. Pero en esta lista también hay vecinos de La Campana, de Cazalla de la Sierra, de Constantina, del Araal, de Alcalá del Río, de Aznalcóllar, de Carmona, de Aguadulce, de Écija y de nuestro pueblo. De la Puebla de Cazalla aparecen los nombres de Antonio Barrera Jiménez, fallecido el 30 de diciembre de 1941, y de Manuel Romero Aguado, nacido el 12 de octubre del año 10 y fallecido el 30 de noviembre de 1941. El convenio entre la Junta y la Diputación no se suscribe solo a este hito, sino en otras actividades como el apoyo a la exhumación de la fosa de Gerena, donde se cree que están enterradas 17 mujeres de Guillena ejecutadas en 1936, o la presentación del mapa de las fosas de Andalucía. En la Puebla estamos a la espera de que dicho convenio suscriba también una nueva fase para las excavaciones en la fosa de nuestro cementerio, para continuar con los trabajos iniciados. Mucho nos tememos que se pase el verano en blanco, época ideal para los trabajos, ya que en conversaciones con el señor Gallo, comisario de la recuperación de la memoria histórica, en el acto me confirmó que aún no habían decidido nada, aunque estaban interesados en visitar la zona. En el acto tomó la palabra el presidente de la Diputación y el consejero Luis Pizarro, mientras las cámaras de televisión recogían las imágenes de desaparecidos que portaba Cecilio Gordillo brazos en alto. El acto contó solo con una docena de familiares y pocos alcaldes, ya que la convocatoria se hizo de mala manera, invitando a los ayuntamientos afectados el día antes telefónicamente. De todas formas, en ese pasillo entre los dos patios de la Diputación queda inmortalizada esa placa con los nombres de cerca de 80 personas, 76 fallecidos y 4 desaparecidos, entre los que están, repito, don Antonio Barrera Jiménez y don Manuel Romero Aguado, vecinos de nuestra localidad. El restaurador sevillano Alberto Pérez Roja ofreció el viernes una conferencia sobre el proceso de restauración de la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. La Casa Hermandad de Veracruz fue el escenario en la que los hermanos que asistieron recibieron, en palabras del propio restaurador, toda la información documentada con imágenes acerca del proceso de restauración del Santísimo Cristo. El hermano mayor, César Triguero, fue el encargado de presentar el acto. Seguidamente dio la palabra al restaurador, que empezó hablando de los primeros estudios que realizó a la imagen para trazar las líneas maestras a seguir. Al parecer, el Cristo estaba bastante dañado en su estructura original, independientemente de lo que se podía observar a simple vista. Una vez trazado el plan de trabajo y ahondando ya en la estructura del crucificado, se pudo comprobar que los daños eran aún mayores de los detectados previamente, por lo que fue necesaria una intervención explícita